voy a sugerir que en vez de que usemos el chat solamente, le quiero dar la palabra a Frank para que él, por favor, abre tu micrófono y hagas los comentarios que ya tenías en el chat para animar un poco el diálogo y la intervención de los participantes. Tienes la palabra, Frank. Bien, yo hice dos preguntas, una a cada uno de los expositores, y quería comenzar diciendo que me ha gustado muchísimo esta presentación de hoy, porque toca cosas que a veces damos por sabidas y no lo son, que es que la arquitectura es un arte, y no me molesta decirlo, que se mide y se desarrolla en el sentimiento. Y tanto Ramón como Carlos pues nos han dado una cátedra bastante poderosa de cómo esa arquitectura necesita y usa el sentimiento. En el caso de Ramón, para comprender cómo situarse en el mundo actual de la arquitectura sin olvidarse de lo que somos y a dónde vamos. Y hay una frase lejos. Esa es mi pregunta para Ramón. En el caso no sé si, bueno, voy a hacer las dos preguntas y ustedes las responden como quieran, ¿vale? O a lo mejor las responden entre los dos. ¿Está bien? Vale. Entonces, sí, pero no la oí. ¿no la oí? Es que te alejas del micrófono, Frank, por favor. Vale. Entonces, la pregunta para Ramón se basa en una frase que comentó y que a mí me impresionó mucho. Él dijo que con nuestros valores podemos llegar lejos. Entonces, mi pregunta iba, ¿cómo hacer ese camino para llegar lejos sin olvidarnos de lo que somos? Esa es una. Carlos, con su presentación sobre los oficios, lo que nos está diciendo es que la arquitectura es un trabajo que, por supuesto, se abre a toda una sociedad, pero que se hace en conjunto, y que olvidar esos oficios que nos acompañan o que acompañan a los arquitectos, pues sería un gravísimo error. Entonces, mi pregunta para Carlos es, déjeme buscarla, que la escribí ahora la olvidé. Muy bien. ¿Cuáles son las actividades y saberes que debemos tomar en cuenta cuando diseñamos obras nuevas? Esta pregunta la hago porque me pareció muy interesante lo que hiciste hoy, que es mostrarnos un poco la historia impresionante de lo que ha sido el rescate de Alcalá, pero también nos mostraste unas obras de Eladio Dieste que son totalmente actuales. Entonces, yo creo que eso es comprender y que nos hables un poco más de cómo los saberes que los rescatamos de las obras antiguas, pues pueden sencillamente seguir siendo aplicadas en un lenguaje moderno sin ningún problema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Frank. Le damos la palabra a Ramón en primer lugar para que haga comentarios a la intervención de Frank y luego a Carlos. Tienes la palabra, Ramón. Agradecemos a todos, por favor, mantener sus micrófonos apagados de manera tal de que no se nos filtren sonidos que no deseamos. Ramón, tienes la palabra. Bueno, sí, gracias. Bueno, mira, yo dije, claro, con nuestros valores podemos llegar lejos. Yo siempre he creído en eso. Para mí la tragedia, una de las grandes tragedias de América Latina fue haberse separado incorrectamente de España. Yo creo que la diferencia entre los norteamericanos y nosotros fue que ellos no se pelearon culturalmente con Inglaterra y nosotros estamos empeñados en desconocer nuestros orígenes. Y ahí es donde está el problema. Entonces, cuando rescatemos nuestros valores y nuestros valores están fundamentados en todo lo que hizo España en esta tierra, pues entonces saldremos más rápido de donde estamos. Simplemente estamos estancados precisamente por eso. Y todo eso tiene que ver con los valores culturales en los cuales nosotros estamos fundamentados. O sea, nosotros lo que tenemos que es aprender técnicas y entender nuestra cultura, conociendo profundamente la nuestra, porque es el soporte fundamental para hacer la arquitectura
a la que todos aspiramos, y para ubicarnos precisamente en esta aldea global que nos anuncia el siglo XXI en el lugar que nos corresponde. Bien, Carlos, ahora tu turno para intervenir. Bueno, mi pregunta es muy fácil de contestar y es que ¿cuáles son las actividades y saberes para diseñar? Pues mira, los que tenemos al lado. La tierra que pisamos todos los días es el mejor material para construir y con la tierra se construye un mortero de cal extraordinario desde la antigüedad. Son 3 de tierra y 1 de cal y si hacemos trabadillo es media de cal y media la tierra, lo que tengamos cercano. ¿Por qué la cal es importante? Porque yo voy a la República Dominicana y veo los planos del primer puerto de Colón y tiene una calera, pero los taínos tenían caleras y Santo Domingo tiene una cal extraordinaria y todos los lugares que de América lo tienen. Pero voy a Erbil, a la cultura siria, entonces yo creo que hay un mensaje y es, tenemos que saber diseñar sobre el lugar que trabajamos y con lo que tenemos a mano. La paradoja para mí es que tenemos que saber cuidar a los que tenemos cerca, o sea, amarás al prójimo como a ti mismo, pues empieza por el que tienes al lado, empieza por tus amigos, por tu mujer, por los que tienes al lado, pues en los materiales de la arquitectura pasa lo mismo. Yo creo que hay que olvidarse de los catálogos, tanto catálogo comercial, porque la paradoja es que la globalización está más cerca de los que nos creemos. Tenemos que diseñar con los materiales del lugar. Si yo diseño en Alcalá, diseño con cerámica porque tengo una tierra rojiza, una tierra cerámica extraordinaria. En Bogotá, con Rogelio Salmona, he trabajado con unas cerámicas que tienen en la sabana bogotana impresionantes. Pero si diseño en la Castilla profunda, me ocurre como en Perú, que se diseña y se construye en adobe y en tapial, en adobones y en tapial, como tenéis en varias de las ciudades de Venezuela, de los pueblitos del Caribe, ¿no? Que hacéis cosas en tierra también, ¿no? Entonces yo creo que el secreto es, tenemos que saber diseñar esos espacios con el material más cercano, más sostenible y más que tenemos. Esa sería la contestación. Yo voy al lugar, veo el color, veo la integración del paisaje de Castilla con el tapial, que la arquitectura se funde con la arena y me produce tal belleza, tal emoción que me apetece diseñar y construir en adobe y tapial. No creo que tenga que construir en hormigón. A lo mejor voy a Nueva York y me parece tan bello el rascacielos que sí se me ocurre hacer en metal, porque ahí hay ya toda una arquitectura y un hábitat en el que ya se ha creado un hábitat de una ciudad como es la ciudad de los rascacielos. Pero el secreto me parece que es saber diseñar. El arquitecto y el oficio se tiene que saber con los materiales que tiene a mano más cercanos. Pues, muchísimas gracias. Voy a dar un par de intervenciones. Tengo anotado a Ruth y otro que quiera hacerlo, mientras tanto puede anotarse levantando la mano, pero voy a hacerle un comentario que se refiere al tema de la investigación. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España considera que la conservación del patrimonio no supone simplemente la permanencia de la materia de los bienes que lo integran, sino que debe conllevar, ante todo, la preservación de un conjunto de valores que son los que, en último caso, justifican su trascendencia. Pues mientras que unos tienen soporte directo en su propia realidad física, otros, como los históricos, simbólicos, afectivos, son en mayor o menor medida inmateriales. Pero no por ello resultan menos importantes a la hora de su consideración como bienes de la colectividad. Toda protección patrimonial debe, por tanto, basarse en identificar estos valores como paso previo a cualquier otra actuación. De allí la importancia de que exista una estrategia investigadora sobre el patrimonio con independencia de las intervenciones concretas que en un momento dado deban realizarse. Este esfuerzo por conocer debe estar siempre abierto constantemente, pues con ello incrementamos la propia importancia del bien.
Sumo a esto la intervención de Ruth, a quien le doy la palabra de inmediato. Bueno, yo solo, no sé si son preguntas o para transmitirle mi angustia por lo que han dicho los tres, incluso Carmelo, esta última intervención, en el sentido de que yo siento que en Venezuela no hay conciencia de la preservación histórica, excepto como cosmética, o sea, como si fuera más bien, como que si la reconstrucción histórica fuera más bien algo así como lo que hace crear un escenario para que la gente vea más o menos lo que sucedió, pero no hay conciencia, como evidentemente la hay en México, la hay en Perú y por supuesto la hay en Europa, esa conciencia de preservación y rescate de lo que hay. O sea, nosotros hemos tenido arquitectos que han hecho rescate y han hecho restauraciones en múltiples iglesias y lugares históricos en Venezuela, y han quitado todo lo que había, lo que estaba y lo que quedaba, que era original, y simplemente han hecho modelos similares de lámparas de los objetos que ya han quitado, porque es decorativo. O sea, de alguna manera la conciencia es del rescate histórico, es decorativo. No es nada como lo que ustedes están hablando. Entonces mi pregunta es, ¿en qué consiste? O sea, si es porque nosotros no tenemos una historia importante como la ha tenido México, como la ha tenido Perú, si es que nuestra historia ha carecido en cierta manera de instituciones fuertes como para haber producido también construcciones importantes. Si depende de lo que queda o esto dependería de otra cosa. O sea, si mi pregunta para Carlos, por ejemplo, es, tú empezaste con ese ímpetu por la restauración y encontraste eco enseguida en las personas a las que le llevaste los proyectos, o se puede ir generando esa conciencia y luego entonces sería posible presentarle estos proyectos. O sea, perdonen si soy un poco confusa, pero es que lo que me ha quedado un poco es esa angustia con respecto a mi propio país, porque veo que carecemos de todo esto que ustedes están hablando. Vale, gracias, Ruth. María Carlota, espera un momentito y vamos a oír las respuestas a estas intervenciones de Ramón en primer lugar y luego de Carlos, siguiendo la secuencia que hemos utilizado desde el principio. Ramón, tienes la palabra. Ok, gracias. Claro, yo entiendo perfectamente a Ruth, pero yo creo que no es así. Yo creo que ese concepto es falso. Yo te voy a poner un ejemplo que para mí ha sido fundamental en la historia de Venezuela. El patrimonio de Maracaibo, el patrimonio de los zulianos, ese sí se ha mantenido. ¿Por qué? Porque los tipos están claros, ¿entiendes? O sea, no han tenido complejos con su patrimonio. O sea, oye, mi mamá es muy fea, pero es mi mamá. O sea, el patrimonio hay que entenderlo así. O sea, ¿qué importa si mi mamá es fea? Pues mi mamá, ese es el patrimonio. Entonces los zulianos, a pesar de que les dicen que son cursis, yo digo que no, que ese es su patrimonio. Pintan las casas todos los años, hacen su fiesta, y allá están sus casas y allá está su gente. Entonces, y en los pueblos de Venezuela todavía existe eso. En las grandes ciudades fue donde eso se perdió por una mala interpretación de las escuelas de arquitectura, sobre todo de nuestra escuela de arquitectura, donde se empezó a considerar al nivel alto de la población que lo que teníamos no era importante. Ese es el problema, y a eso me refiero, que si recuperamos nuestros valores en el nivel más alto de la población, cuando la población importante y educada entienda que nuestros valores son los que tenemos, en esa medida entenderemos el patrimonio de una manera ecuménica. Yo creo que esa es la palabra. Muchísimas gracias, Ramón. Carlos, ¿cuál es tu comentario?
Sí, sí, bueno, mi experiencia es que recuperar un edificio de nuestros abuelos, la generación que ha venido a la ciudad que le da vergüenza la casa de los abuelos y tal, está cambiando. Ha habido un siglo de tabla rasa, ha habido un siglo de hombre nuevo, de cambiar el arte, cambiar la arquitectura. No sé, a mí me enseñaban en la escuela que todo lo que había no servía para nada, el peor material era la madera, se quemaba, etcétera. Y no, mi experiencia... Ruth, anímate, porque mi experiencia es que cuando tú a la gente investigas, le descubres dónde vivían sus abuelos, cómo vivían, cómo sabían construir, qué maravillosas técnicas tenían, qué vida, cómo creaban ese patio y creaban una casa o sea, cómo vivían y no necesitaban el aire acondicionado y el gasto que se tiene, y cómo sabían vivir con frescor, y cómo el patrimonio, a mí lo que más me gratifica en Alcalá, muchos de los que estáis aquí habéis venido a Alcalá, es que Alcalá es una población ahora mismo de emigración de los años 60, es una ciudad industrial, que el núcleo solo tiene 17.000 habitantes, pero tiene barrios muy grandes, hasta 250.000, o sea, es una ciudad en la órbita de Madrid, de la mega Madrid de 9 millones de habitantes. No os podéis imaginar lo orgulloso que está cualquier inmigrante que ha venido, pero vamos, que ha venido antes de ayer y se sienten en Alcalá y oyen el ruido de las campanas, y ahora en la Semana Santa ha sido una fiesta, y el lunes que van a venir los Reyes de España y se entrega a un venezolano, se entrega al premio Cervantes, cómo sale todo el mundo orgulloso. Yo he restaurado ese Paraninfo donde van a entregar. La gente está feliz de decir, aquí estuvo Miguel de Cervantes, y estuvo San Juan de la Cruz, y estuvo, y ahora nos están entregando a nuestro poeta. O sea, yo creo que el patrimonio en este momento es un valor de reconocimiento de uno mismo, de nuestras raíces, de conocimiento y, como has dicho, Carmelo, de investigación. O sea, es tan insondable la cantidad de mensajes que nos transmite el patrimonio en cuanto vemos un documento y restauramos un edificio, que nos habla, o sea, nos habla a gritos, y entonces no es simplemente una decoración. Eso podemos estar tranquilos, porque yo veo el orgullo de los persas cuando vas a Irán, el orgullo... Perdón un momentín, porque tengo una interferencia. Tenía una interferencia. O sea que no, el patrimonio, esa visión de ciudad moderna, yo he visto, ahora mismo vamos a Santo Domingo, está María Rodríguez aquí, la directora de la Escuela Taller, en la fotografía que puse, y esta charla es la misma que dimos prácticamente hace un mes a sus estudiantes que están aprendiendo oficios en la Escuela Taller de Santo Domingo. Son chicos de 16, 17 años. Pues yo les veía orgullosos de hablarles de que ellos iban a hacer carpintería, de que ellos iban a rescatar los valores de su ciudad. O sea, estaban orgullosos, no era nada superficial, no era nada decorativo, y era pues un tema de recuperar, saber lo que el legado que estaban recibiendo. Muchísimas gracias, Carlos, y a Ramón también, por supuesto. Le voy a dar ahora la palabra a María Carlota Ibáñez, pero antes quiero pedirle a dos personas para que, por favor, tengan alguna intervención en el transcurso de la reunión. En primer lugar, quiero pedirle a Orlando Marín, de nuestra academia, también para que haga un comentario, y por supuesto a nuestro presidente Eduardo Burós. Entonces les pido por favor que estén preparados, y ahora le doy la palabra a María Carlota. María Carlota, puedes abrir tu micrófono. Bien. ¿Me escucha? Perfectamente. Ok. Bueno, yo soy María Carlota Ibáñez, de Caracas, Venezuela. Soy arquitecta en el área de conservación y restauración de monumentos y del área de museo. Trabajé con Ramón en la dirección de patrimonio
recién retornada del ICROM, el Centro de Restauración Internacional en Roma. Quisiera manifestar que la preocupación de Ruth Capriles me conmovió mucho, porque hemos trabajado desde hace muchísimos años en esta área de conservación y restauración, y sí, evidentemente, en un primer momento siempre hubo una gran influencia de comparar lo que nosotros teníamos con México y con Perú, específicamente. Entonces, al entrar en ese combate es bastante complicado entender que nosotros tenemos nuestro propio patrimonio, y nuestro propio patrimonio arranca incluso de nuestra arquitectura vernácula, con todas las construcciones que hicieron nuestros primeros pobladores. Y de eso todavía nos quedan muchas manifestaciones y construcciones espectaculares. Por el otro lado, todo lo que España trajo a toda América, no solamente España, son también los portugueses en Brasil, ingleses, holandeses y franceses, cada uno aportó a toda esta gran área del Caribe y en toda la América. Quiero comentar que cuando trabajé en la Dirección de Patrimonio, ya existía como una manera de actuar, y una manera de actuar como una impronta rápida. Incluso cuando estuvimos en la Dirección de Patrimonio, se trataba de solventar los problemas. Poco a poco pudimos empezar, todas las personas que habíamos estado estudiando fuera, estuvimos trabajando en la parte de planificar los proyectos, cómo hacer los proyectos completos desde el punto de vista de lo que significa la restauración. O sea, toda lo que es la investigación arqueológica, todo lo que es la parte histórica, cómo debe hacer el proyecto, buscar los materiales, y que hoy el señor, el arquitecto Carlos Clemente, ha explicado perfectamente todos los procesos artesanales que nos tienen que acompañar en ese gran proyecto de restauración. Entonces, sí creo que cuando uno visita otros países con un patrimonio gigantesco, muchas de esas cosas nosotros las tenemos, no las hemos aprendido a valorar, pero sí en el tiempo hemos venido desarrollando los proyectos con toda la intensidad que se pueda, pero solamente si podemos tener el financiamiento adecuado para completarlo, tanto el proyecto como la restauración de los monumentos. Entonces, sí hay muchos ejemplos que tenemos en el país, porque no me voy a referir simplemente a Caracas, Maracaibo, sino en el país hay varios ejemplos muy interesantes, unos mejores que otros depende muchísimo de la ética del arquitecto, de la ética de cada profesional que participa en esos proyectos, y eso es muy importante, y muy importante respetar qué significa la conservación y restauración de monumentos, qué significa respetar cada uno de esos procesos para que entonces la gente lo pueda apreciar. Siento que en el tiempo, con todas las cosas que nos han sucedido en nuestro país, sí hay un interés por el patrimonio. Hay un gran interés. Vale, muchísimas gracias, María Carlota. Vamos a darle, estamos con el tiempo ahora, vamos a empezar a recortar porque ya va a ser la hora de concluir. Vamos a darle unas respuestas cortas a Ramón y a Carlos, y luego, no sé si Orlando, porque estaba tratando de ver si va a intervenir, y si no, a Eduardo Burós, que ha pedido la palabra. Tiene entonces la palabra Ramón, por favor, comentario a las intervenciones. Bueno, yo quisiera, pues, yo estoy emocionado. Yo nunca he dado, nunca me pongo triste por esto, es al revés. Si se habla de patrimonio, cuenten conmigo.
esa es mi reflexión. El patrimonio, para mí, ese sí es verdad que es patria, y no digo la otra, pero ese sí es el verdadero valor al cual le he dedicado toda la vida y del cual me siento muy feliz, para bien o para mal. Espero que mi trabajo haya sido para bien, pero si en algún momento ha sido para mal, también lo acepto como ser humano que soy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ramón. Carlos. Bueno, nada, me refiero, ¿habéis visto las fotos con los jóvenes que tenemos ahora? Lo felices que estaban. Pues, están felices con su trabajo. Nuestro equipo aquí, pues, Ramón les ha visto trabajar a diario y están orgullosos, saben que están haciendo algo importante, que están rescatando valores, que están aprendiendo su oficio. Y bueno, para mí es la mejor expresión de que la gente cuando recupera la casa de sus abuelos, la casa de sus antepasados, sus orígenes, sabe por qué está ahí, pues la verdad es que nos llena a todos de satisfacción. Yo como Ramón paso cada día tan feliz en torno a las obras que vamos recuperando, descubriendo que animo a no desanimarse, sino ver más bien el vaso medio totalmente lleno, no medio vacío, sino medio lleno, porque es una apuesta segura. El patrimonio es una apuesta segura, vale la pena conservar y transmitir estos valores. Muchísimas gracias, Carlos. No sé, Orlando, creo que al final no sé si está. ¿Vas a hacer bueno, una intervención corta? Por favor, sí, como Gonzalo, no. la palabra. Uy, muchas gracias, de verdad. No, bueno, yo simplemente quería darle las gracias a los dos participantes, a los dos ponentes, a Ramón y a Carlos, porque de verdad son testimonios de cómo se ha desarrollado esa disciplina en nuestro país y en España en simultáneo. Y ciertamente pareciera que en Venezuela, bueno, son pioneros. La labor tanto de Ramón, como veo que está Mara Carlota y otros que están por ahí. Y creo que, bueno, es una disciplina tan reciente que por eso todavía, bueno, hay un gran campo, es lo que también saco de las palabras del profesor Ramón, ¿sí? Y bueno, me quedo muy impactado porque justamente pareciera que es un tema que implica un equipo, ¿no? Como habla el profesor Carlos del yesero, el cantero, el carpintero. Bueno, probablemente a los mujeres en Venezuela todavía tenemos que incorporar a más gente, sensibilizar más profesiones y más oficios para este tema. Y bueno, incluso una de las cosas que estaba pensando yo que en el caso de Caracas, que fue una ciudad que se renovó, bueno, ahí tenemos un patrimonio moderno que ahora pareciera que le toca a ellos también ser objeto de restauración y mirar esos edificios que pareciera tan nuevos y tan recientes, pero que ya son realmente, requieren ya otra mirada y otra manera de intervenir, no solo en mantenimiento. Y bueno, esa es la labor que uno ve que nos toca ahora en los próximos años del siglo XXI, ¿no? No, bueno, eso, simplemente quería hacer su comentario y darle las gracias entonces por esta nutritiva, ¿verdad?, conversación de hoy. Muchísimas gracias, Orlando. Bueno, anuncio de una vez que pronto, que creo que está presente, nuestra compañera Maritza Angarita, vamos a tener una nueva sesión sobre este tema. Ella va a exponer el trabajo de recuperación el patrimonio del Hotel Humboldt en Caracas. Así que ya en un tiempo vamos a tener esta nueva sesión y ya les avisaremos oportunamente. Y bueno, finalmente le doy a Eduardo Urós, nuestro presidente, quien tiene la función siempre de hacer la síntesis y de hacer los comentarios finales. Eduardo, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a los ponentes y a la iniciativa de haber tratado este tema que tan importante nos parece a nosotros por dos razones. En primer lugar, porque el patrimonio es historia viva y eso nos hace constatar con la mirada, con el tacto, con la apreciación de cada detalle, de dónde venimos y hacia dónde vamos, como nos lo dijo el arquitecto Paolini. El patrimonio como historia viva tiene un gran componente de el patrimonio cultural, no solamente el patrimonio material, físico que observamos, las obras, sino también los elementos que están
a su alrededor, y en eso, además, al sumar esos valores, generamos algo que me impresionó, sobre todo en la reflexión que hizo Fran, porque lo tenía anotado para sumarlo a el conocimiento en arqueología, en historia, en archivos, sino al valor del sentimiento. En lo particular, pienso que nosotros somos nosotros en América y en Venezuela y en cada pueblito, porque todo esto va bajando la escala geográfica y también la sube, pero hay una gran cobertura, que es que somos parte de la civilización occidental, y al ser parte de la civilización occidental, pues nos emociona ver el Coliseo, nos emociona ver el Partenón, nos emociona ver un zigurat en Persia o las pirámides de Egipto. Ese es el contexto de nuestra cultura, pero eso no niega que nosotros tenemos aportes importantes de las circunstancias que se dieron en los primeros pobladores de este territorio, que también llegaron de por allá, llegaron del norte de lo que hoy es Rusia, de Siberia, cruzaron el Bering y tal, y fueron desarrollando su propia cultura a lo largo del territorio con distintas etapas de desarrollo de esas culturas. Bueno, entonces, en términos de lo que es las obras patrimoniales, me parece que es interesante que rescatemos la figura de lo que es el patrimonio del periodo provincial, lo que es el patrimonio del periodo republicano. Es interesante porque nos decía el doctor Paulini que, y también creo nuestra historiadora que nos acompaña, Ruth Capriles, que se preocupaban porque tal vez no existía ese sentimiento arraigado en la población de Venezuela como en México o como en Perú. Hay que recordar que por eso la historia es tan importante. La secesión en México y en Perú fue concebida de un modo diferente. En primer lugar eran virreinatos. México aspiraba a ser la capital virreinal. La capital virreinal, no, la capital del reino. De hecho, lo primero que hicieron fue proponerle a Fernando VII que viniera y tomara y se asentara allí en México como el rey de España. Te lo pidieron, no lo hizo naturalmente como lo hizo el rey de Portugal. Él se negó y la independencia lo que provocó inmediatamente fue crear el Imperio Mexicano con Iturbide a la cabeza. Es una diferencia notable. La diferencia del proceso nuestro fue la juventud influida por las ideas revolucionarias de Francia. Y eso asustó mucho a las personas que en ese momento estaban acá. Ayer recordamos el 19 de abril, que fue un hecho histórico, donde las fuerzas del poder, los dos grandes movimientos se compensaron. Los jóvenes que querían la independencia a la francesa y el grupo etario mayor que quería consolidar un proceso sin franceses, sin nada que tuviera que oler a los franceses. ¿Y por qué? Porque estaban muy impresionados por los grandes cambios que había ocurrido en América por causa de la Revolución Francesa, como en Haití. Entonces, por eso al concluir la guerra, pues hubo un periodo de restauración de lo que había destruido la guerra y de lo que había destruido el terremoto de 1812. Pero esa restauración, esa reconstrucción estuvo basada fundamentalmente en la diáspora que regresó y que trató de conservar sus costumbres, hasta que se inicia un nuevo movimiento renovador, que es el movimiento afrancesado, y todo el proceso que ocurre durante
el periodo de Guzmán Blanco, de la fuerza, del cambio en el ornato público y en las construcciones públicas que vienen del gran movimiento renovador que estaba ocurriendo en Francia, precisamente con Napoleón III. Entonces, no podemos olvidar todas estas influencias históricas que se manifiestan en nuestro patrimonio. Bueno, y el proceso sigue hasta que llegamos al patrimonio generado por la modernidad al cual se refirió Orlando. Sin embargo, nosotros debemos comenzar a visualizar esos valores patrimoniales. El primer gran valor patrimonial que tenemos que visualizar son los mapas de nuestras ciudades, todas y cada una, tal como nos lo enseñó Carlos Clemente. Ese es nuestro porque el gran valor, la gran diferencia que tenemos es que nosotros somos ciudades construidas bajo un sistema. El libro de Alan Bruer Carías, La ciudad ordenada, nos coloca ante esa realidad de una de las sensaciones que uno tiene, a pesar de reconocerse y de admirar inmediatamente a España, es que no reconoce la construcción de una ciudad con una plaza mayor. Sin embargo, sí ocurre en Madrid y uno siente la plaza mayor, mayores de todas las ciudades, el Zócalo en México, la Plaza de Armas en Perú, la Plaza Bolívar en Venezuela. Todas las ciudades americanas tienen ese punto esencial, que son las plazas mayores y la distribución de los poderes alrededor de la plaza. Y eso es importantísimo. Ese es nuestro primer gran valor patrimonial, y conservar la cartografía histórica de nuestras ciudades y mostrarlas a las personas que habitan allí, me parece un tema muy importante. Y luego el valor de las viviendas adaptadas a la condición del trópico. Fue para mí impactante cuando el doctor Paulini dijo: a nosotros nos enseñaban en la universidad a olvidarnos de las tejas. Y pensé simplemente en nuestro poema sobre la vuelta a la patria, ¿no? Caracas, allí está, sus techos rojos, su vivienda. ¿Cómo alguien pudo pensar que no se podía enseñar a construir con tejas? Estaba rompiendo la unidad estructural de una ciudad que sigue siendo, a pesar de todo, una ciudad de techos rojos. Y luego la concepción del patio interior, que me parece también un aporte fundamental, pero no solo el patio interior, sino el jardín anterior, el zaguán, que es un elemento fundamental en el paso entre lo público y lo privado, ese pequeño espacio de transición entre el ámbito en que se recibe al que llega, que es lo que llega de afuera, y que se le brinda al abrir la segunda puerta el espacio interior para que comparta ya la comunidad. Entonces eso es un enorme valor de las viviendas y un valor del patrimonio que tenemos. Luego, por supuesto, los espacios públicos, los puentes, los acueductos, los caminos, el sistema de caminos y todos los que podrían ser, generar una nueva actividad económica en cuanto al turismo, que sería el senderismo. Los caminos reales, como el de Caracas el de Caracas a La Guaira, o al revés, de La Guaira a Caracas, o de Borburata, Puerto Cabello a Valencia, o el que recientemente conocí, uno que va de Guiripa, un pueblito por allá un poco más arriba de San Casimiro, en el estado de Aragua, hasta el llano venezolano. Esos son senderos, o como el rescate que se ha hecho del Camino Real que va de Barinas a Mérida, que lo están explotando turísticamente con gran éxito. Entonces, esos son valores del patrimonio vivos, actuales,
usable, donde cada persona puede recrear, como podría recrearse alguien caminando de Caracas a La Guaira o transitándolo en un caballo, en una mula, el comer en una de las postas que estaban a lo largo del camino, restaurada en este momento, como de hecho se hizo, y guardando las distancias, enormes distancias, con los paradores españoles. Pero a eso son las nuevas propuestas que tenemos que ver con hacer viva la historia a través del patrimonio. Y no solamente estos elementos, sino que también es un valor patrimonial importante, el menaje familiar. Cuando usted va al Museo de Arte Colonial en Caracas y ve el menaje, y sobre todo la porcelana, entonces se da cuenta de lo que antes se dijo, de la interacción con numerosos otros países o naciones de Europa a través de todo el sistema del Caribe. Lo que va a conseguir allí es loza holandesa, lo que va a conseguir allí es probablemente, bueno, el aporte del café que llegó desde las Antillas, ¿no? Por decir algo. Entonces, estos otros elementos también son muy importantes de conocer para entendernos como una comunidad que en el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XVII, fue sumando cosmopolitismo en los nuevos territorios. Entonces, termino diciendo que es una maravillosa lección la que hemos recibido hoy de el modo de abordar el desarrollo del valor patrimonial a través del sentimiento que fue el núcleo de la exposición del doctor Paolini, y a través de los artesanos, todos los elementos singulares que se necesitan para poder materializar esa restauración del patrimonio físico. Pero no solamente eso, sino el complemento de la historia, de la arqueología y de la archivología para ubicarnos en el momento en que aquellas obras se materializaron, que es la gran lección que nos ha dado el doctor Carlos Clemente. A todos, muchas gracias. He tratado de sintetizar y a la vez exponer algunos de mis propios aportes sobre la materia que hemos tratado. La Academia se siente muy feliz, muy gratamente recompensada por todo el conocimiento que ustedes han vertido, tanto los ponentes como cada uno de los que han intervenido con sus planteamientos, sus preguntas, sus aportes personales. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a los ponentes, Ramón, Carlos, realmente por lo densos o lo trascendentes de lo que han planteado, y además de eso, por la claridad. Y a todos los participantes, porque hemos hecho de esto no un evento riguroso o alejado, sino muy coloquial, con lo cual pues aprovechamos mucho más el calor de las emociones. Ya les anotaba en el chat que a quienes estén interesados podrán revisar todo este evento que estará colocado en la plataforma de YouTube que maneja la Comisión España, y con toda seguridad también lo colgaremos en la página de la Academia Nacional de la Ingeniería y de la Real Academia de la Ingeniería en España. De manera tal de que tendremos distintos. La forma más sencilla es que pues a través del boletín novedades que enviamos cada fin de semana, pues les estaremos informando dónde estarán ya listos los enlaces para que puedan acceder. Y pues finalmente pues agradecer la constancia en mantener la relación por este proyecto de experimento de la
Academia Venezolana con la diáspora, que es producir unas relaciones estrechas de cooperación, de intercambio entre las academias y entre la gente. Básicamente porque, digamos, esto nos ha permitido hacer una relación mucho más cotidiana entre universidades venezolanas y universidades en España. Mañana tendremos un evento presencial en el cual 13 alcaldes de la comarca de la Alcarria estarán compartiendo con nosotros y con la Universidad de Alcalá de Henares la visión de los proyectos de desarrollo local de manera sostenible y con horizonte en el 2030. A quienes estén en Alcalá o en Madrid, pues los esperamos a las 9 de la mañana en la sede del Ayuntamiento de Corpa en la Alcarria. Y a todos, feliz tarde, un gran abrazo y pronto nos volveremos a ver. Hasta pronto. Muchas gracias a todos.